Muy buenas tardes, les Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vámonos a esa parte de la filosofía, donde vamos a contraponer a algunos filósofos para hablar sobre la existencia, sobre la ciencia, sobre la misma filosofía, etcétera. Es un corto metraje. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo en la ciencia condiciona para la definición, para la de lo esencial del hombre, y la fórmula tiene el atractivo de la solución para una indagación que parecería sin término. Formular lo incierto disiparía la angustia y el sentimiento ante la nada que Heidegger adjudica a esta época. Entonces, la existencia es problemática por naturaleza y por sus condiciones históricas, pero al tiempo se requiere del reposo de la misma certeza. Quietud y cambio pues son categorías complementarias de la existencia, a diferencia de la naturaleza que pues parece reposar en la inmutabilidad de sus leyes. Si ustedes van a Aristóteles, el primero en percatarse de esta contradicción aparente. La filosofía es búsqueda de la certeza y ante todo sobre sí misma, pero de una certeza que sabe fuera de su, más bien está saliendo fuera de su alcance. Por tanto, sería más explorar que encontrar. Si vamos a Kant, lo repitió y él dice que un entendimiento finito pues no puede contener la totalidad, porque tiene fin. Pues aquí que el hombre pues debería pues contentarse con parcialidades, pero sabiéndose relacionado con la universalidad. Nietzsche pues afirma que nada más peligroso para la verdad que la convicción, porque como la verdad nunca es, porque siempre se va evidenciando partes de la misma. Entonces la pretensión de la verdad alejaría de la verdad, y esta persecución de lo inalcanzable pues fue comparada adecuadamente por Albert Camus con el castigo del eterno retorno de Sísifo. Entonces la existencia es pregunta, y nada más engañoso que la impresión de conclusión. Nada se puede concluir. El ser humano pues se define en la vacilación, en el mismo error, en el ensayo interminable, y la historia es la repetición de la paradoja de las equivocaciones en nombre de la verdad, y ninguna ceguera mayor que la del fanatismo del fundamentalismo. Entonces todos esos son engaños que están o que adaptan, digámoslo así, el tipo de certeza científica y se deben en parte a la conclusión del método con el resultado, como cuando la filosofía o la razón se han sentido concluyentes por sí mismas, sin observar que su misma naturaleza pues debería ilustrarla sobre la inutilidad implícita de cualquier sistema terminal. Si la dialéctica fuera como lo suponía Platón, la confrontación de opiniones, pues no habría dificultad, porque en teoría todo es probable, como supuso la sofística. Lo que cambia cuando se comprueba que la idea es incompleta, sin su sustrato real, en constante transformación y en sí mismo parte de una totalidad mayor que el entendimiento. Entonces de ahí que la filosofía haya debido concentrarse en sí misma, en sus métodos, pues que haya debido confundirse con la teoría de la ciencia y de sus instrumentos, o sea, pues lenguajes, verificaciones, referencias, pero ese nuevo examen de sí misma pues la ha puesto otra vez ante su limitación y al tiempo ante su modo de ser original. Entonces, como conciencia fundamentalmente pues expresada en la filosofía como conciencia del proceso de esa conciencia, la existencia es simultáneamente en la búsqueda como en el hallazgo. No obstante que todo en el conocimiento parezca ordenado hacia la conclusión en sistemas e ideologías, pues la pedagogía misma muchas veces se orienta más
hacia la imposición de una tradición que a la asimilación o aceptación de lo que es en ella perdurable o pasajero. De todas maneras, como existencia, la misma conciencia no puede encerrar la totalidad, ni menos constituirse como tal, como ha sucedido durante este periodo de la misma filosofía. La conciencia es en último término pues la noción de lo absoluto, pero no su posición. Pero eso es más indagación que conclusión. De ahí que sea impropia pues la satisfacción por esta última, a semejanza de certezas parciales del tipo de la ciencia o lo sensible, cuyo inconveniente es inmovilizar la inquietud irrenunciable pues por el sentido de la totalidad y dentro de ella de la libertad particular, modo de ser del hombre. La misma aparente paradoja de la existencia pues depende de que ni la naturaleza ni la misma historia pueden darse para la conciencia en forma absoluta. Respecto de cualquier totalidad, la misma conciencia es más en la duda, o históricamente en el escepticismo y el relativismo, que sin embargo pues tampoco puede ser como se ha pensado en ocasiones. Otra conclusión, sino más bien métodos, mantener activo, como método debemos de mantener activo ese conocimiento, y no importa si es equívoco, porque en algún momento se nos va a presentar otro poco de verdad. Entonces pues la existencia se da más auténticamente en la indeterminación, aunque su tendencia sea de lo absoluto. Tal es la atención de la historia social y también particular, por lo cual son tan insostenibles el agnosticismo, que se resigna en la incapacidad para la verdad, como la satisfacción del convencido, como en el caso del nihilismo, como otro estado de la civilización, que no solo es olvido de la búsqueda del absoluto, sino también la convicción sobre su misma imposibilidad, lo que equivale a estacionarse para siempre en la perplejidad ante la nulidad y en la angustia por la insignificancia de la existencia. El nihilista pues ya se quedó con el presente nomás, no proyecta nada más después de, y eso los hace infelices. Entonces, desde ese punto de vista, como manifestación inicial de la autenticidad, el solo sé que nada sé, que es socrático, aunque si ustedes van al oráculo de Delfos, allá estaba esa frase, entonces posiblemente queda en duda, o por lo menos yo lo pongo en duda, porque eso fue como en el siglo VI antes de Cristo, y Sócrates está como en el cuarto. Pero les dejo esa inquietud para que averigüen. No, estoy bien. Solo sé que nada sé. Sí está bien, socrático. No era pensando en la frase de conócete a ti mismo, que esa la tomó Sócrates. Bueno, menos mal caí en cuenta. Entonces ese solo sé que nada sé, que es socrático, ahora sí, no solo es el punto de partida de la filosofía, sino de la comprensión de la existencia, entendida como búsqueda de posibilidad pues de darse sentido. Fue así también en otro instante culminado del pensamiento, en duda metódica cartesiana, cuando la filosofía se redujo a conciencia, dando pie de nuevo a una tendencia pues que la interpretó como materialidad y a otra como idealidad, que eso fue Descartes, ¿no? Por eso dice uno bien clarito, cartesiana. Entonces, Platón aseguró que todo lo debía a su ignorancia. La duda y la tendencia a la conclusión viven juntas, en lo que Hartmann pues llamó convivencia del espíritu del problema y el del sistema. Pero hay que profundizar esa noción de la filosofía con respecto a sí misma, también en su lucidez sobre la historia con alteración de periodos, en los que uno de esos espíritus se sobrepone, un fenómeno que se repite en la crónica personal, donde el redescubrimiento periódico de la libertad, como resultado de la ampliación de esa conciencia, es en sí mismo un programa de progreso, y no tendría sentido regresar a las perspectivas del Renacimiento
o del existencialismo de posguerra, ahorita después de la primera y segunda guerra mundial. Entonces aunque aquí me refiero al existencialismo de la posguerra ya de la segunda guerra mundial, pero no se trata como Sísifo de girar en un círculo aparentemente sin salida. La libertad podría tener un sentido teleológico, pero no tanto en el sentido de una finalidad, sino de una dirección. Y precisamente lo que trata de establecer la ética como autenticidad y como realización de la existencia y la misma particularidad de cada persona y de la historia de la colectividad. Entonces la libertad podría admitir una perfección entendida no tanto como término, ya que la existencia no lo encuentra en sí misma, pues y menos en su entorno material, cuanto como algo que busca, ¿no? Pero que no es definible por medio de su razón. Entonces, parte de la conciencia histórica, pues es también esa intuición de la perfección. Ese es tal vez el elemento perdurable como lo clásico dentro del humanismo universal, con lo cual se invalidaría la imagen fatalista y dominante de la filosofía como la serpiente que se muerde perpetuamente la cola, equivalente a una humanidad destinada a la contemplación eterna de su limitación. Hegel pues fue históricamente esa comprensión explícita de estos dos modos de ser, en apariencia pues irreconciliables, que no obstante pues ya estaban tácitos en sistemas anteriores. Y en su descripción de la historia del pensamiento, como su propio desarrollo, el error hace parte de la verdad, y por consiguiente la búsqueda es también el hallazgo, así como en la vida diaria, pues en la cual convive el dolor y el gozo de la creación o de la educación, pues la conciencia se desenvuelve a través de negaciones y afirmaciones, pero no en su inmovilidad, sino en su complementación progresiva. Sin uno de todos esos movimientos, pues no habría proceso, o sería incompleto, o el actual sería incomprensible. Una posición requiere de su contraria para transformarse en otra diferente, en una comprensión de la dialéctica o del diálogo como conciliación de opuestos en vez de su radicalización. Así, pues la confusión adquiere coherencia mediante su integración con certeza parcial, y en esa forma fatalmente binaria, contradicción e insuficiencia pues se convierten en la naturaleza misma de la búsqueda interminable de la verdad entendida como absoluto. Esta síntesis, sin embargo, pues se realizó en un diseño teórico, posteriormente dentro del proceso materialista de la llamada izquierda hegeliana, y fue a su vez confrontada con percepciones económicas y sociales. Entonces la certeza hegeliana pues fue conmovida con otra nueva confusión, y no hubo culminación de la historia, como tampoco la ha habido. Cada vez que se pretende encerrar el pensamiento y convertir en totalidad estructuras pues limitadas por sí mismas, ese mismo se intentaría luego con el lenguaje, dentro del cual pues se quiso contener la historia de la filosofía, y en otra adaptación de la llamada petición de principio, consistente en esta modalidad en convertir el método o el proceso en conclusión. Entonces la verdad no se da como un absoluto para la razón, no como evidencia, lo que no excluye su acercamiento a ella, por otro modo, pero colocada de nuevo frente a su modo de ser, como búsqueda del ser de lo que es, pues la filosofía lo entiende como manera de ser, a la vez inacabable, pero siempre en progreso. Y su realización sería precisamente no el final de ese sentido, sino su acumulación que se traduce diariamente en la mayor percepción sobre la misma existencia, como un desarrollo en el que vivir pues es cada vez menos una imposición estúpida. Y en este sentido, el saber no es una contemplación abstracta o del ser o del valor, cuando darles sentido humano al mundo y a la sociedad pues es el propósito. Pero no puede ser igual la existencia de hoy a la de los griegos, o a la de la Ilustración, o a la de la inmediata posguerra. Lo que ha aprendido el hombre de sí mismo
y de su destino no es la totalidad, porque es una pretensión vana, pero sí la capacidad para mejorar su existencia y la de los demás. El hombre sabe más en la medida en que puede mejorar, merced al conocimiento de sí mismo y de su sociedad, pues que le confieren ciencia e historia. Y en esa forma también su responsabilidad es siempre creciente. Entonces, la superación periódica del nihilismo estaría no en la conceptualización del fundamento, sino en aproximaciones a lo que hasta ahora supone su comprensión histórica, con la cual puede hacerse comprensible que la historia o la misma historia, más bien la filosofía o la historia, pues no son la fatalidad del círculo, sino el esfuerzo por salir de él, como ausencia de significado y por tanto de valor. Entonces el nihilismo, como espectáculo de la nada, ha permitido entonces la redefinición de la filosofía en tanto búsqueda del fundamento del ser y de la existencia como posibilidad de la conciencia y de la libertad para buscarlo. Pero ya no en el vacío, sino sobre la base de la experiencia, cuya plenitud ya por tanto no sería la satisfacción del reposo, ni tampoco la carencia de contenido. Ni el hombre ni el ser de lo que le rodea pueden ser comprendidos en el vacío de la nada o en la saciedad de la verdad. La libertad en sí nunca la hemos tenido, pero sí estamos constantemente en esa filosofía histórica buscando nuevas maneras de libertad. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.